Mi hermano compró filetes de $100 para su familia, pero ignoró a mi hijo diciendo que no habían pedido para él. Su esposa se burló y me dijo que le diera unas galletas, así que solo sonreí y dije, perfecto, ya entendí. Cuando el mesero volvió a la mesa, le pedí algo que dejó a todos sin palabras. Mi nombre es Sebastián, tengo 43 años y durante mucho tiempo creí que mantener la paz era más importante que defenderme, sobre todo cuando se trataba de mi familia. Pero una cena, una sola y absurda cena carísima, me enseñó que a veces ser amable solo te deja en ridículo. Crecí en una familia que aparentaba normalidad. Las fotos navideñas, los mensajes de cumpleaños, las llamadas por el Día del Padre, todo parecía estable. Pero bajo esa fachada había una red de resentimientos, de competencia silenciosa y comparaciones que nunca cesaban. Mi hermano menor, Andrés, siempre fue el favorito. El carismático, el exitoso, el que nunca se equivocaba. Mis padres lo veían como si fuera un logro personal. Y yo, durante años, lo acepté. Él era el extrovertido, yo, el responsable, el que se quedaba cuidando a papá cuando estaba enfermo, el que respondía las llamadas de madrugada mientras Andrés viajaba a cerrar negocios en algún lugar con playa. Hace más de 10 años que vivimos en ciudades distintas. Yo me mudé con mi hijo Tomás a un barrio tranquilo en las afueras de San Luis, después del divorcio. Él se quedó en Chicago y se casó con Patricia, una mujer que domina el arte de la hostilidad disfrazada de cortesía. Tiene ese tipo de sonrisa que parece amable, pero deja marcas. Siempre supe que disfrutaba encontrar debilidades, pero lo dejé pasar, por Tomás, por no generar más conflictos. El mes pasado fue el cumpleaños número 72 de mi padre. Aunque su memoria empieza a fallar y sus piernas ya no responden como antes, sigue siendo el mismo hombre bromista de siempre. Andrés me llamó semanas antes con una idea: quiero hacer algo especial este año, algo elegante. Papá lo merece. Me pareció razonable, hasta que entendí lo que él consideraba especial. Reservó en un restaurante de lujo en Chicago, de esos que cobran hasta por respirar. Cuando me invitó, pensé que, al menos, él pagaría la cuenta. Error mío. Dijo que se haría cargo de todo, y como un tonto asumí que hablaba de dinero, no de control. Viajé con Tomás el mismo día de la cena. Hicimos el trayecto en auto, nos alojamos en un motel barato a las afueras y hasta le permití usar su blazer favorito, el que dice que lo hace parecer detective. Estaba tan feliz que me hizo olvidar mis reservas, al menos hasta que llegamos. Fuimos los últimos. Andrés, Patricia, sus hijos Valeria y Nicolás, y mis padres ya estaban sentados riendo como si fueran parte de un comercial familiar. Los menús eran gruesos, forrados en cuero. Había botellas de vino con precios que daban vértigo. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí no arruinar el momento. Sebastián, por fin, dijo Andrés, dándome un abrazo rápido que olía a perfume caro y falsa cordialidad. Luego se inclinó hacia Tomás: mírate, estás hecho todo un caballero. Mi hijo sonrió, aunque su entusiasmo se apagó cuando vio que sus primos apenas levantaron la vista del móvil para saludarlo. Nos sentamos y llegó el mesero, Rubén, con una sonrisa profesional. ¿Desean empezar con algo de beber?, preguntó. Ya pedí el vino para la mesa, interrumpió Andrés, sin mirarlo siquiera. Espero que no te moleste, hermano. Claro, el vino para la mesa significaba solo para él, Patricia y tal vez mi padre. Ni una palabra sobre bebidas para los niños o para mí. Antes de que Tomás pudiera abrir la boca, Patricia intervino con su voz suave y venenosa. Pedimos apenas llegamos, espero que no te moleste. Los niños estaban hambrientos. Sonrió como si estuviera haciéndome un favor. Ordenamos filetes Wagyu, su favorito. Tomás frunció el ceño. ¿Qué es Wagyu?, preguntó. Un tipo de carne muy fina, contestó ella con dulzura falsa. Ya verás, te encantará. Me giré hacia Andrés. ¿Ordenaste por todos? Se encogió de hombros, tomando otro sorbo de vino. Llegaron tarde, solo 10 minutos. No lo tomes tan en serio, hombre. Podría haberlo dejado pasar, fingir que no me importaba, como tantas veces. Pero algo dentro de mí comenzó a hervir. Los platos empezaron a llegar, porciones enormes, carne perfecta, salsas con nombres imposibles. Mis padres recibieron los suyos, y mi padre trataba de disimular la incomodidad. Tomás miraba alrededor, sin entender por qué no había nada frente a él. Andrés notó mi mirada y sonrió con suficiencia. No pedimos para ustedes, dijo con aire casual. Imaginé que querrías elegir algo para Tomás tú mismo. Antes de que pudiera replicar, Patricia soltó una risita seca, de esas que suenan a burla más que a humor. Deberías haber traído algo de comer para él. Ya sabes cómo son los niños quisquillosos, dijo limpiándose los labios con la servilleta. Y fue entonces cuando vi a Tomás mirarme de verdad. Ya no estaba confundido. Entendía exactamente lo que acababa de pasar.
Había algo en esa cena que ya olía mal desde el principio. Todos hablaban, reían y comían como si todo fuera perfecto, pero bastó una mirada hacia mi hijo para que algo dentro de mí se apagara. Él estaba ahí, callado, con una expresión entre la vergüenza y la resignación, mirando su sitio vacío mientras los demás disfrutaban sus platos. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No hice un escándalo, no levanté la voz. Solo asentí, esbocé una sonrisa y dije: bien, entendido. Cuando el mesero se acercó otra vez, un poco confundido por ver a un niño sin comida en una mesa llena de platos rebosantes, lo detuve con un gesto amable. ¿Podría hablar con usted un momento? Le pedí en voz baja. Aquel fue el instante en que todo empezó a cambiar. Noté cómo el ambiente se tensó apenas un poco, lo suficiente para que todos se dieran cuenta de que algo no encajaba. Andrés arqueó una ceja, Patricia frunció los labios, y mi hijo Tomás levantó la vista, esperanzado. Pero en realidad, ya no pensaba solo en su cena. Pensaba en cada vez que Andrés me hizo quedar mal delante de nuestros padres, en cada deuda que nunca pagó, en cada burla de Patricia, en todas esas ocasiones en que preferí callar para mantener la paz. Ya no era una cuestión de comida. Era una cuestión de respeto. El mesero, un hombre amable llamado Rubén, rondaba los 30 y tantos, con esa paciencia que solo tienen quienes tratan a diario con clientes arrogantes. Dudó un instante antes de acercarse, sin saber si lo iba a regañar o a dejarle una propina. No es una queja, le dije en voz baja, a cierta distancia de la mesa, pero quiero pedir algo diferente para mi hijo. Que le traigan un plato bueno, no el más barato del menú. Que el corte esté en su punto medio, y si puede, acompáñelo con un postre, algo con chocolate. Rubén asintió, tomando nota con rapidez. Por supuesto, señor. ¿Desea que lo sirva aparte? Preguntó, insinuando si quería hacer visible el gesto. No, respondí con calma, tráigalo como si siempre hubiera estado pedido. Él sonrió con profesionalismo y se alejó hacia la cocina. Al volver a la mesa, vi a Patricia mirándome desde detrás de su copa de vino, tratando de descifrar mis intenciones. Andrés hablaba animadamente de una nueva inversión inmobiliaria en Palm Springs, algo sobre alquileres temporales que, según él, le daban una fortuna. Mi padre asentía, fingiendo entender, como hacía siempre. Mi madre, ya algo bebida, jugaba con la copa y soltaba algún comentario vago de vez en cuando. Mientras tanto, Tomás seguía en silencio, mirando el plato vacío frente a él. Cada tanto, lanzaba una mirada tímida al filete de Valeria, sin atreverse a decir nada. Sentí un nudo en el pecho. No era solo molestia, era una tristeza profunda, acumulada durante años de indiferencia y comparación constante. 10 minutos después, Rubén regresó con el plato. Estaba impecablemente presentado, el filete cortado en tiras, el puré servido en una espiral perfecta, y un vasito de mousse de chocolate coronado con una hoja dorada. Tomás sonrió como si le hubieran dado un tesoro. Gracias. Papá, dijo, con una sinceridad tan pura que casi me atraganté con el agua. No hay de qué, hijo, respondí. Patricia alzó una ceja. Vaya, te estás luciendo hoy, comentó con una sonrisa forzada. Pensé que merecía comer igual que los demás, contesté tranquilamente. Fue el primer indicio de que la fachada familiar empezaba a resquebrajarse. Pero el siguiente golpe vino de Andrés, que, con su tono de superioridad habitual, preguntó: ¿seguro que puedes permitirte este lugar? No sabía que te pagaban tan bien últimamente. No sabía que a ti te habían dejado de pagar, le respondí sin levantar la voz. Rió, demasiado alto, fingiendo que no le había molestado, pero todos notaron el golpe. Yo no lo dije por ingenio, sino por cansancio. Cansancio de ser siempre el blanco de sus bromas, de ver a mi hijo ignorado mientras los suyos eran tratados como príncipes. La cena continuó envuelta en una tensión silenciosa. Mi padre contó alguna historia vieja sobre un viaje de pesca, Andrés fingió reír, Patricia revisaba su teléfono, y mi madre divagaba sobre cómo eran antes las cosas. Yo solo masticaba despacio, con un nudo en la garganta, intentando mantenerme sereno por Tomás. Hasta que llegó el postre, y la siguiente grieta. Andrés empujó su silla hacia atrás y dio una palmada. Bueno, momento de la gran sorpresa. Los niños levantaron la vista con entusiasmo. Incluso Tomás pareció ilusionado. Patricia sacó una elegante bolsa plateada de debajo de la mesa y se la pasó a mi padre. Queríamos hacer de este cumpleaños algo especial, dijo Andrés con orgullo. Dentro había unos gemelos de platino grabados con las iniciales de mi padre, relucientes bajo la luz. Mi padre los tomó temblando. Vaya, son preciosos, susurró. Mi madre se emocionó al instante. ¡Qué detalle tan hermoso! Andrés, Patricia, de verdad, es un gesto increíble. Ellos sonreían, satisfechos, disfrutando del espectáculo. Mi padre me miró brevemente,
con un gesto que no supe si era disculpa o incomodidad. Sebastián, ¿no te parece un regalo hermoso? Dijo mi madre. Asentí, sin mostrar emoción. Sí, lo es, respondí. Entonces llegó el último golpe. Patricia, con su habitual tono calculado, añadió. Ah, casi lo olvido, también tenemos regalos para los niños. Tomás volvió a iluminarse. Pude ver en su rostro esa chispa de esperanza que uno solo tiene cuando cree que finalmente será incluido. Patricia sacó 2 pequeñas cajas. Valeria, Nicolás, aquí tenéis. Ellos las abrieron y encontraron pulseras doradas, idénticas y costosas. Tomás esperó, mirando fijamente, las manos quietas sobre las piernas. Pero no hubo una tercera caja. Nadie dijo, y esta es para ti, Tomás. Ni siquiera un torpe nos olvidamos la tuya en el coche. Nada. Andrés evitó mirarlo. Patricia fingió no notar su expresión. Y en ese instante, comprendí que ya no quedaba nada que salvar en aquella mesa. Mis padres no dijeron una palabra. En cambio, Tomás, mi hijo, trató con todas sus fuerzas de disimular lo que sentía. Bajó la mirada, asintió con una falsa calma y murmuró algo que no llegué a entender. ¿Qué dijiste, hijo? Le pregunté con suavidad. Él levantó la cabeza y forzó una sonrisa que me partió el alma. Está bien, papá. En realidad, no quería nada. Y en ese instante lo comprendí todo. Ese fue el punto de quiebre. No dije nada al principio, solo lo observé mientras intentaba aparentar que no le dolía, mientras imitaba mi propia costumbre de aguantar en silencio. Me di cuenta de que eso era lo que le estaba enseñando, que ser ignorado era normal, que sonreír ante la falta de respeto era lo correcto, que conformarse con las sobras era suficiente. Ya no más. Tomé un trago de agua, dejé el vaso con calma sobre la mesa y me puse de pie. Andrés, mi hermano, me miró confundido. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, le respondí sonriendo, solo estiro las piernas. Patricia, su esposa, intervino con su habitual tono sarcástico. No te vayas muy lejos, Sebastián. El postre está por llegar. No contesté. Caminé hacia el frente del restaurante y llamé a Rubén, el mesero. Le pedí hablar con la gerente. A los pocos minutos se acercó una mujer llamada Silvia, de unos 50 años, con ese aire firme de quien ha lidiado con todo tipo de clientes. Le expliqué, sin levantar la voz, lo que deseaba hacer. Ella me miró, arqueó una ceja y preguntó. ¿Estás seguro? Completamente. Perfecto, puedo arreglarlo, respondió con profesionalismo. Volví a la mesa con la misma serenidad de siempre. Me senté, tomé el vaso de agua y esperé. 5 minutos después, Rubén regresó, pero no con la típica carpetita negra para pagar. Traía una factura impresa en una hoja larguísima, casi como un recibo de supermercado, con cada detalle resaltado, vinos, entradas, platos principales, postres, y hasta los gemelos de $120 que Andrés había hecho llegar al restaurante antes de la cena. El rostro de Patricia se tensó. Andrés parpadeó, confundido. Vaya, trajeron la cuenta completa. Qué raro, normalmente la dividen, dijo mientras tomaba el papel. Pero en cuanto empezó a leer, su expresión cambió. ¿Por qué está todo esto junto? Yo pedí que la cuenta se dividiera, balbuceó. Y justo entonces, Rubén reapareció con una precisión impecable. En realidad, señor, su hermano nos pidió poner todo a su nombre, explicó con cortesía. Andrés levantó la mirada, atónito. ¿Qué? Yo simplemente sonreí, crucé las manos sobre la mesa y no dije nada. Patricia alzó la voz, irritada. Debe ser un error. No, señora, intervino Rubén, manteniendo la calma. El gerente lo confirmó. Su hermano dijo que era una invitación familiar. El silencio cayó sobre la mesa como un peso. Solo Tomás, con su inocencia intacta, siguió comiendo su mousse de chocolate como si nada pasara. Yo me recliné en la silla, miré a Andrés y dije, con la misma sonrisa tranquila. Qué bueno saberlo. Pero la verdadera traición no fue esa. No todavía. La herida llegó un día después, y no solo me alcanzó a mí, sino también a mi hijo. El caos empezó incluso antes de salir del restaurante. Mientras Rubén se alejaba, Andrés volvió a revisar la cuenta, murmurando números, incapaz de aceptar lo ocurrido. Patricia, por costumbre, metió la mano en el bolso, dudando entre su orgullo y su límite de crédito. No esperé a ver cuál de los dos ganaba. Tomás había terminado su postre y movía el vaso vacío con el dedo, evitando mirar a nadie. Me incliné hacia él y le susurré. ¿Listo para irnos, campeón? Sí, dijo con alivio. Lo ayudé a ponerse el abrigo sin dirigirle una palabra al resto. Mi padre tenía el rostro completamente inexpresivo, mi madre, en cambio, parecía debatirse entre hablar o callar. No dijo nada. Quizás estaba demasiado sorprendida,
o demasiado orgullosa. Salimos juntos, Tomás y yo, a la noche fría de Chicago. El viento del lago era implacable, pero yo apenas lo sentía. Tenía la mente llena de pensamientos, no de enojo, sino de cálculo y reflexión. No dejaba de escuchar en mi cabeza esa frase de mi hijo. No quería nada de verdad. No lo dijo por educación, sino porque lo sentía. Porque ya estaba aprendiendo a hacerse pequeño para no sentirse decepcionado. Y yo lo había permitido. Había dejado que ese ciclo se repitiera una vez más, tal como lo hice durante años en nombre de la paz familiar. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir en la cama dura del motel, con Tomás abrazando su peluche favorito, un guepardo llamado Speedy, que tenía desde los 5 años, comprendí que la paz que siempre había defendido no era más que silencio disfrazado. Un silencio comprado al precio del orgullo. A la mañana siguiente, vi un mensaje de Andrés en mi teléfono. En serio, hermano, eso fue una niñería. Muy maduro de tu parte. Si tenías un problema con la cena, podrías haberlo dicho. Pero no. Tuviste que hacer ese numerito. Miré el texto durante varios minutos antes de responder. Lo dije, Andrés. Solo que tú no escuchabas. No hubo respuesta después de eso. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Tomás no dejaba de mirar por la ventana, con la frente pegada al vidrio. A mitad del trayecto, se giró hacia mí y preguntó con una voz temerosa. ¿Hice algo malo? Por un segundo estuve a punto de frenar el coche. No, respondí con firmeza, ni remotamente. Pero el tío Andrés parecía enojado, y Patricia ni me habló. Además, no me dieron nada. Respiré hondo antes de contestar. Eso es problema de ellos, no tuyo. Tú no hiciste nada malo. Asintió despacio, aunque seguía sin convencerse del todo. Y ese momento, tan breve, marcó un antes y un después en mi vida. Las semanas siguientes fueron extrañas. No recibí ni una llamada de mis padres, ni siquiera un simple gracias por la cena. No hubo un fue un gusto verte, ni un perdón por el malentendido. Silencio total. No me sorprendió demasiado, porque mi madre siempre evitaba cualquier tipo de conflicto, pero el silencio de mi padre dolió más de lo que imaginaba. Andrés, en cambio, se refugió en su red social favorita. 2 días después de la cena publicó un texto larguísimo sobre cómo algunas personas disfrutan haciéndose las víctimas y usando a sus hijos para generar drama. No me mencionó directamente, claro, pero todos sabían a quién se refería. Algunos familiares incluso reaccionaron al post, y una tía comentó, triste cuando los celos se interponen entre la familia. ¿Celos? Aquello me hizo reír con incredulidad. ¿Celos de qué? ¿De su coche de alquiler con contrato a 3 años? ¿De sus vacaciones planeadas solo para presumir en Instagram? ¿O de sus hijos, incapaces de sostener una conversación sin tener una pantalla enfrente? Aún así, no respondí. No publiqué nada. No busqué confrontarlo. Simplemente me desconecté. En lugar de gastar energía en eso, decidí enfocarme en Tomás. Empecé a recogerlo antes del colegio cuando podía, solo para que tuviéramos tiempo de hablar. Inventamos las noches de papá y detective, veíamos series de misterio antiguas e intentábamos resolver los casos antes de que terminara el episodio. Nos inscribimos en un taller de robótica los fines de semana en el centro comunitario. Dejé de decir, quizás después, y empecé a decir, claro, probemos. También volví a escribir. En la universidad solía disfrutar hacerlo, relatos cortos sobre personas comunes que trataban de entender el caos de la vida. Llevaba casi 10 años sin escribir nada creativo. Pero una noche, después de acostar a Tomás, encendí la laptop y abrí un documento en blanco. Las palabras salieron solas. No eran palabras de rabia ni de venganza, sino de sinceridad. Escribí sobre aquella cena, sobre la sonrisa sarcástica de Patricia, sobre el plato vacío frente a mi hijo, sobre el silencio de mis padres. Escribí acerca de cómo se siente darte cuenta de que tu familia nunca lo fue realmente. Dolía, pero al mismo tiempo era liberador. Decidí abrir un blog bajo un seudónimo. No tenía publicidad, ni buscaba atención. Era solo un rincón tranquilo donde podía desenredar lo que había estado cargando por años. Y entonces ocurrió algo inesperado, la gente empezó a leerlo. Algunos comentaban, otros compartían sus propias experiencias. No eran decenas, sino cientos de personas que se sentían igual, los hermanos olvidados, los primos ignorados, los que siempre escuchaban pensábamos que estabas bien por tu cuenta. Se convirtió en una especie de salvavidas, no por fama ni dinero, sino por conexión. Una mujer me escribió contándome que había leído mi texto sentada en el coche frente a la casa de su hermano, debatiéndose entre entrar para celebrar el Día de Acción de Gracias o marcharse. Decidió irse, y dijo que se sintió mejor por hacerlo. Otro hombre me contó que imprimió una de mis publicaciones y la llevó a terapia, porque expresaba lo que él nunca había podido explicar. Mientras tanto, mi vida profesional también empezó a cambiar.
Siempre había sido el empleado discreto, el de perfil bajo, el que no levantaba la voz en las reuniones. Pero algo dentro de mí había despertado. Comencé a participar más, a expresar ideas con seguridad. Propuse un proyecto que había guardado durante un año. Mi jefe, Rubén, lo revisó y dijo, esto es bueno. Lo envió a la dirección y 3 semanas después, me encargaron su implementación. Recibí un pequeño ascenso, nada extraordinario, pero sí gratificante. Ya no era invisible. Ni en el trabajo, ni en mi casa, ni en ningún lugar. Sin embargo, el recuerdo de aquella cena seguía doliendo. No por el dinero, ni siquiera por Andrés. Lo que realmente pesaba era que mis padres nunca llamaron. Pasaron casi 2 meses hasta que una noche, un jueves cualquiera, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo ignoré, pero luego escuché el buzón de voz. Era mi padre. Hola, Sebastián, soy yo. Solo quería saber cómo estás. Tu madre anda preocupada, las cosas han estado tensas últimamente. Andrés nos dijo que hubo un malentendido en la cena. Tal vez podríamos hablarlo en persona algún día. Espero que estés bien. Dile a Tomás que lo saludamos. No devolví la llamada, al menos no de inmediato. En su lugar, entré en la habitación de Tomás. Estaba en el suelo, tratando de construir una catapulta con palitos de helado y bandas elásticas. ¿Necesitas ayuda? Le pregunté. Creo que casi la tengo, respondió con una sonrisa. Me senté junto a él y pasamos la siguiente hora riendo mientras los modelos se rompían una y otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente presente. A la mañana siguiente, revisé mi correo y encontré un mensaje de Patricia. Sin saludo, solo una línea. Andrés dice que nos debes $672.34. Por favor, transfiere antes del viernes. Me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo. No podía creerlo. No era solo egoísmo. Era malicia, una mezcla de rencor y derecho mal entendido. Y comprendí que no pensaban dejarme en paz. Pero esta vez, tampoco pensaba ceder. No solo me estaba protegiendo a mí mismo, sino también a Tomás. Ellos no tenían idea de con quién estaban tratando ahora. Dejé el correo abierto, como si cerrarlo lo hiciera más real. Ahí estaba, la obra maestra de Patricia, reclamándome el pago de una cena que ellos mismos habían planeado, pedido y controlado hasta el último detalle, incluyendo el postre con hojuelas de oro. Exactamente $672.34. Hasta el último centavo. Como si hubiese estado esperando una excusa para atacarme. Podía cubrir el gasto sin ningún problema. El dinero nunca fue el conflicto, sino el mensaje escondido detrás de aquel favor disfrazado de exigencia. Era la forma en que me lo planteó, como si yo fuera una carga, un lastre adherido al costado de su yate de cristal. Esa sensación de que me veía como un intruso en su pequeño mundo perfecto me acompañó durante días, clavándose en la cabeza como una espina que no terminaba de salir. No respondí enseguida. Esperé 3 días. No porque necesitara pensarlo, sino porque cada segundo de esa espera me sirvió para repasar lo sucedido, una y otra vez, como una película que duele pero que uno no puede dejar de mirar. Volví mentalmente a aquella cena, las sonrisas de cortesía, los gestos vacíos, los platos impecables frente a todos excepto el de mi hijo. Lo vi otra vez, bajando la mirada, intentando aparentar que no le importaba no tener su porción de pastel como los demás niños. En sus ojos se dibujaba algo que me partió el alma, una mezcla de vergüenza y resignación. Entonces comprendí que no se trataba solo de una cena, ni siquiera de un malentendido. Era un reflejo de cómo nos habían hecho sentir toda la vida, menos, ajenos, incómodos por existir fuera de su burbuja. Cuando finalmente escribí mi respuesta, fue breve, seca, quirúrgica. Recibirás tu dinero cuando Tomás obtenga una disculpa. No hubo respuesta. Ni una palabra. Pero ese silencio fue más revelador que cualquier discusión. Me di cuenta de que ya no estaba lidiando con familia, sino con un sistema de jerarquías disfrazado de parentesco. Personas convencidas de que podían manipular la narrativa y quedar impunes. Y lo peor de todo era que creían que yo seguiría siendo el mismo hombre pasivo de siempre, dispuesto a tragarme el orgullo por mantener la paz. No sabían con quién trataban. Durante las semanas siguientes, algo se despertó en mí. No fue furia ni deseo de venganza, sino una lucidez tranquila, una claridad que nunca había sentido. Era como si, después de tantos años viviendo dormido dentro de una casa emocionalmente vacía, al fin encendiera la luz. Empecé a observar, a planificar, a notar los detalles que antes dejaba pasar. Fue entonces cuando regresé a mi blog anónimo, ese pequeño rincón digital que había abandonado hacía meses. Era mi refugio, el único espacio donde podía decir la verdad sin miedo a que alguien fingiera entenderme. Escribí una entrada titulada El plato vacío. No mencioné nombres,
Pero volqué en esas líneas todo lo que había callado durante años. Hablé de las jerarquías invisibles dentro de las familias, de cómo algunos se creen el centro de la mesa mientras otros deben agradecer por las obras. Describí cómo se espera que uno permanezca callado, agradecido, humilde, aunque le quiebren la dignidad frente a su propio hijo. No imaginaba la repercusión que tendría. La publicación se compartió primero en Reddit, luego en un sitio sobre crianza y finalmente en una página de artículos familiares que la envió en su boletín semanal. En cuestión de días, superó las 150.000 lecturas. Miles de personas comentaban: «Esto es exactamente mi hermana. Mi madre obligó a mis hijos a comer en el garaje mientras los de mi hermano estaban en el comedor. Creí que solo a mí me pasaba». Leía cada testimonio con una mezcla de tristeza y alivio. Era doloroso saber que tanta gente había vivido algo parecido, pero también reconfortante descubrir que no estaba solo. Y en ese instante entendí algo clave: tenía influencia, una voz, una forma de equilibrar el poder. Porque Andrés y Patricia, sobre todo Patricia, vivían de las apariencias. Su reputación era su religión. Toda su existencia giraba en torno a la imagen perfecta, las fotografías de familia con filtros de revista, los gestos calculados para parecer generosos, las fiestas en las que cada regalo era una competencia disfrazada de cariño. Así que comencé a recopilar pruebas. Guardé cada mensaje, cada correo, cada insinuación venenosa, cada broma disfrazada de comentario inocente. Tomaba capturas, anotaba fechas, archivaba todo. No para humillarlos, sino para protegerme, y si llegaba el momento, para desenmascarar esa fachada. No era una venganza emocional, sino una estrategia fría, meticulosa, irreversible. Durante ese proceso, reapareció alguien del pasado, Claudia, mi prima por parte de mi padre. Llevábamos años sin hablar, pero me escribió después de leer el blog. No sabía que eras tú, me confesó, pero reconocí perfectamente a nuestra familia en ese texto. Nos pusimos al día. Me contó que ella también había sido víctima del mismo desprecio elegante. Patricia había fingido olvidar el nombre de su hija en una fiesta, y Andrés se había burlado del trabajo de su esposo, llamándolo empleado administrativo glorificado. Escucharla fue como ver un espejo ampliado de mi propia historia, confirmaba que el problema no era conmigo, sino con su manera de entender la superioridad. Le pregunté si había notado alguna vez una diferencia en cómo nuestros padres trataban a cada rama de la familia. Siempre, respondió sin titubear. Pero tú eras el callado, el que nunca decía nada. Se acostumbraron a tu silencio. Esa frase me atravesó. Comprendí que el silencio, por cómodo que parezca, es otra forma de consentimiento. Y yo ya no estaba dispuesto a consentir nada. Decidí que no discutiría más con Andrés, ni esperaría disculpas de Patricia. Iba a revertir el juego. Y el primer paso sería simbólico, pero contundente, el cumpleaños número 11 de Tomás. Hasta entonces solía hacer algo sencillo: pizza, una película y 2 o 3 amigos. Pero esta vez quería que mi hijo sintiera lo que es ocupar su lugar sin pedir permiso. Reservé un salón en el centro científico de la ciudad, lleno de experimentos, robots, pantallas interactivas y una exhibición con nitrógeno líquido. Mandé a bordar su nombre en cada bata blanca que recibirían los niños. Encargué un pastel con forma de nave espacial que soltaba niebla comestible. Era una celebración digna de recordarse. Y no invité a la familia de Andrés. No por despecho, sino por sensatez. Ya sabía lo que pasaría: Andrés llegaría tarde, Patricia traería un regalo estrafalario solo para destacar, Valeria y Nicolás se aislarían con sus teléfonos, y al final ella encontraría la manera de menospreciar la decoración o el tema científico. No, esta vez no. En su lugar, invité a los que realmente estaban ahí, mis compañeros de trabajo, los profesores de Tomás, algunos padres de la escuela, por supuesto, Claudia y su hija. El resultado fue extraordinario. Por primera vez vi a mi hijo caminar por una sala lleno de orgullo, rodeado de risas sinceras y gente que lo valoraba por lo que era, no por lo que aparentaba. Esa noche, al volver a casa, recibí un mensaje de Andrés. Vi las fotos en el perfil de Claudia. Bonita fiesta. Una pena que no incluyeras a la familia. Lo leí sin enojo. Y, en lugar de responder, publiqué otra entrada en mi blog titulada: A veces la familia es el círculo que uno mismo dibuja. No mencioné a nadie, pero el mensaje fue claro: si alguien hiere constantemente a tu hijo, no le debes cercanía, le debes distancia. No le debes silencio, le debes defensa. Esa publicación también se hizo viral. Miles de padres escribieron agradeciendo el valor de poner límites, de romper tradiciones que solo perpetúan dolor. A los pocos días, Tomás me hizo una pregunta sencilla pero honesta. Papá, ¿por qué ya no vemos al tío Andrés? Le respondí sin adornos. Porque no todo el mundo sabe ser amable, hijo. Y uno no tiene que pasar tiempo con quienes lo hacen sentir mal.
Él lo pensó un momento y sonrió. Me gustan más nuestros nuevos amigos. Y yo también. Por primera vez, sentí que estábamos construyendo algo nuestro, sin pedir permiso a nadie. El último giro llegó inesperadamente. Un presentador de un podcast sobre paternidad me escribió. Había leído mis textos y quería entrevistarme sobre esas jerarquías invisibles que fracturan a tantas familias. Dudé al principio. No me gustaba la idea de exponerme. Pero entonces recordé el correo de Patricia, la cena, y la expresión de Tomás cuando entendió que no merecía lo mismo que los demás. Acepté. La grabación duró 40 minutos. No mencioné nombres, pero conté la historia del plato vacío, del comentario que aún me retumbaba en la cabeza. Deberías haber traído tus propios bocadillos. Y mientras hablaba, por primera vez no sentí vergüenza. Sentí liberación. Hablé sobre cómo las pequeñas faltas de respeto, esas que parecen inofensivas, se van acumulando con el tiempo hasta convertirse en una carga que aplasta desde dentro. Comenté cómo cada comentario despectivo, cada mirada de desdén y cada gesto pasivo-agresivo van dejando una huella invisible, una herida que no se ve pero que sangra igual. Dije que llega un punto en que las personas calladas, las que siempre intentan mantener la paz, se cansan de hacerlo. Que un día despiertan. Que poner límites no es un acto de rebeldía ni de egoísmo, sino de dignidad. Y cuando el episodio salió al aire, 2 semanas después, todo cambió. En apenas 3 días, el capítulo superó las 200.000 reproducciones. Las redes se llenaron de mensajes, de debates, de gente que decía sentirse identificada. Y justo cuando el eco empezaba a expandirse, sonó el teléfono. Esta vez era mi madre. No respondí. Dejó un mensaje en el buzón de voz, con ese tono entre la culpa y el reproche que conocía demasiado bien. Sebastián, ¿qué es este podcast del que todos me están hablando? ¿De verdad dijiste todo eso? Andrés está furioso. Patricia amenaza con demandarte. Por favor, llámame. Esto se está yendo de las manos. Pero no, nada se estaba saliendo de control. Por primera vez en mi vida, las cosas estaban cayendo exactamente en su lugar. Por fin bajo mi control. Durante años habían construido un sistema basado en mi silencio, en mi costumbre de tragarme las ofensas y hacerme pequeño para no incomodar. Pero esa base se había roto. Ahora tenía voz. Y ellos, acostumbrados a mi obediencia, no sabían qué hacer con eso. Escuché el mensaje 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba sentir el peso exacto de cada palabra, el tono de preocupación, aunque no por mí, claro, sino por ellos. Era la misma frialdad que noté aquella vez cuando Tomás se quedó frente a un plato vacío y nadie se movió para ayudarlo. La misma ceguera selectiva con la que mi madre había mirado hacia otro lado durante toda mi vida. Andrés está furioso. Patricia amenaza con demandarte. Ahí estaba el verdadero mensaje. Ninguna mención del daño causado a Tomás. Ninguna palabra de empatía o de autocrítica. Solo pánico. Pánico por las apariencias, por el juicio público, por el derrumbe de esa fachada perfecta que tanto habían defendido. Y cuando comprendí eso, por primera vez, no sentí culpa. Sentí libertad. El podcast se había convertido en algo que ni yo mismo imaginaba. El presentador me escribió al día siguiente, todavía sorprendido. Amigo, creo que tocaste una fibra sensible en todo Internet. Y tenía razón. Un fragmento donde hablaba del plato vacío de Tomás se volvió viral. Primero fue un vídeo en TikTok, luego una cadena interminable en Twitter, y más tarde miles de personas compartiendo sus propias experiencias. No era ya mi historia, era la historia de todos los que habían soportado humillaciones disfrazadas de bromas, o de quienes fingieron sonreír mientras veían a sus hijos ser ignorados por los mismos que decían amarlos. Sin planearlo, había encendido algo mucho más grande que yo. 3 días después llegó el contraataque de Patricia. Un correo formal, con copia a mi dirección personal y a la del trabajo, redactado por un abogado de esos que usan más jerga que sentido común. Decía: el reciente episodio del podcast contiene referencias identificables que han causado perjuicio a nuestros clientes. Solicitamos que se retiren las menciones y que cese toda comunicación relacionada con el asunto. El lenguaje era pulcro, meticuloso y absolutamente vacío. Sabía que no tenían caso. Nunca mencioné nombres, ni exageré nada. Solo conté la verdad. Y, de manera casi irónica, fueron ellos mismos quienes se delataron al reaccionar así. Reenvié el correo al presentador, que no pudo contener la risa. Clásico. ¿Quieres hacer un segundo episodio? Tengo una idea mejor, le respondí. Es hora de cerrar el círculo. Unas semanas después, Tomás y yo íbamos en el coche rumbo a una feria de ciencias del vecindario. Durante el trayecto, mientras él hablaba emocionado de los experimentos, se me ocurrió cómo comenzar mi verdadera venganza, no con rabia, sino con propósito. Dime, Tomás, le pregunté,
Si pudieras crear cualquier cosa este verano, ¿qué te gustaría hacer? Pensó unos segundos, mirando por la ventana. Un dron que vuele de verdad, que tome fotos desde el aire. Perfecto, le dije sonriendo. Entonces eso haremos. Ese mismo fin de semana contacté a varios conocidos del blog, ingenieros, aficionados a la robótica e incluso un técnico jubilado de la NASA que vivía en el estado vecino. Les propuse formar un pequeño grupo de mentoría para jóvenes interesados en la ciencia y la tecnología. Sin fines de lucro, sin cámaras, sin discursos vacíos. Solo por el placer de enseñar. En menos de una semana ya teníamos 6 chicos inscritos, 3 adultos voluntarios y una sala gratuita en la biblioteca local cada sábado. Lo llamamos Club de Jóvenes Inventores. No invité a Valeria ni a Nicolás. Ni siquiera le conté a Andrés. Pero sí se unió la hija de mi prima Claudia, además de un compañero de escuela de Tomás al que nunca habían invitado a un cumpleaños porque lo consideraban demasiado intenso. También llegó otro niño cuyo padre se había marchado recientemente y estaba teniendo dificultades en clase. Cada sábado construíamos algo nuevo, cohetes con botellas recicladas, hornos solares con papel aluminio, una mano robótica hecha con cartón y cuerdas. Verlos descubrir el mundo era como presenciar una cura silenciosa. Tomás, en particular, florecía. Su voz ganaba firmeza, su risa volvía a llenar los espacios, su mirada dejaba atrás el miedo. Yo lo observaba y comprendía que la verdadera familia no se define por los lazos de sangre, sino por quienes eligen quedarse cuando todo se derrumba. Mientras tanto, el mundo perfectamente cuidado de Andrés y Patricia comenzaba a agrietarse. Todo empezó en redes sociales, como suele suceder hoy. Una influencer compartió un vídeo reaccionando a mi historia con el título: ¿Quién en su sano juicio le diría a un niño que debía llevar su propia comida? El vídeo explotó. Los comentarios se multiplicaron. Energía de Patricia. Imagínate tratar a tu sobrino como si fuera un extraño. Vibras de tíos negligentes. Nadie los mencionó por nombre. Nadie tenía que hacerlo. Ellos lo sabían, y yo también. Poco a poco, algunos conocidos empezaron a distanciarse, a dejar de comentar sus publicaciones, a ignorar sus historias. Otros directamente los bloquearon. El muro de perfección que habían construido durante años se estaba cayendo, ladrillo por ladrillo. Y entonces, justo cuando el ruido parecía empezar a apagarse, llegó el golpe final. Un viejo amigo, Hernán, me llamó una tarde. Su tono sonaba entre divertido y sorprendido, y su llamada marcó el principio de la última vuelta de esta historia. No suelo prestar mucha atención cuando alguien comienza con un "no debería contarte esto", pero cuando Hernán lo dijo con esa mezcla de nervios y sinceridad, supe que lo que venía no sería agradable. Tal vez me meta en problemas por decirte esto, admitió, pero Andrés anda diciendo que estás mal de la cabeza, que lo persigues, que el podcast fue una especie de grito desesperado. Me quedé en silencio, observándolo. Luego pregunté, sin rodeos: ¿y tú? ¿Piensas igual? Dudó unos segundos antes de contestar. No, para nada. Te conozco desde hace 20 años. Siempre has sido una persona centrada. Pero sé cómo habla Patricia de los demás, es más cuidadosa, más disimulada, pero igual de dañina. Fue en ese instante cuando comprendí que todo se estaba derrumbando para ellos. Ya no controlaban el relato, ni a mí, ni la imagen que habían construido con tanto esmero. Durante años se habían mostrado como la pareja modelo, exitosos, generosos, impecables. Pero la verdad, esa verdad simple, sin adornos, imposible de negar, ya estaba saliendo a la luz. Y ahí fue cuando tomé una decisión: cerrar ese ciclo de una vez. Días después, mi padre apareció en la puerta de mi casa. No lo hacía desde hacía más de 5 años. Llevaba un recipiente con los típicos cuadrados de limón de mi madre, su manera silenciosa de pedir perdón. ¿Podemos hablar un minuto?, dijo, casi sin levantar la vista. Lo dejé pasar. Tomás estaba en una pijamada y la casa permanecía en silencio. Nos sentamos en la cocina, frente a 2 tazas de café que se enfriaban sin que nadie las tocara. Pasó un largo momento antes de que hablara. No sabía que las cosas estaban tan mal, dijo finalmente. Yo no contesté. Pensé que no te molestaba, continuó. Siempre fuiste el tranquilo, el que no discutía. Asentí. Exacto, le respondí. Suspiró. Tu hermano es un buen muchacho, Sebastián. No, lo interrumpí. No es un muchacho, y tampoco es buena persona. No conmigo, ni con mi hijo. Mi padre bajó la cabeza, sorprendido, como si esa posibilidad nunca se le hubiera pasado por la mente. No te pido que elijas bandos, añadí con calma. Solo que dejes de fingir que no existen. Él respiró hondo y, tras un largo silencio, murmuró. Tu madre está avergonzada. ¿De mí?, pregunté. Negó lentamente. De nosotros. Por no haberlo visto antes. Esa confesión me golpeó,
no porque necesitara su aprobación, sino porque significaba que la verdad, finalmente, había llegado a su casa. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. ¿Qué es eso?, pregunté. Un cheque, dijo. Para Tomás, un fondo para la universidad. De parte de los dos. No lo acepté. Lo miré directo a los ojos y respondí. Si quieres formar parte de su vida, empieza estando presente. Sin regalos, sin excusas, sin gestos simbólicos. Él asintió. No discutió. Y por primera vez en años, creí que me estaba escuchando de verdad. 3 semanas después publiqué mi último episodio del podcast. No era sobre Andrés, ni sobre Patricia, ni siquiera sobre aquella cena que lo cambió todo. Era sobre las herencias invisibles, esas que no se cuentan en dinero, sino en lo que enseñamos con el ejemplo. Hablé de cómo el silencio se transforma en vergüenza, de cómo el favoritismo crea heridas que se heredan, y de cómo alzar la voz, incluso tarde, es una forma de romper el ciclo. Lo cerré con una imagen, Tomás sonriendo junto a su proyecto de feria de ciencias, un dron funcional con una cámara que transmitía en vivo. Lo había diseñado desde cero, pieza por pieza, con una impresora 3D. Lo llamó El Vigía. En la descripción escribí, no necesita alas de otros, aprendió a volar solo. Nunca le envié a Patricia los $672.34 que decía que le debía. En su lugar, le mandé una copia del certificado de registro del dron. Tomás había sido seleccionado para un programa juvenil de innovación tecnológica. Tenía apenas 12 años. Ella nunca respondió. El último mensaje que recibí de Andrés decía: espero que estés satisfecho. Arruinaste a la familia. Respondí sin pensarlo. No la arruiné. La desinfecté. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. Y lo curioso es que la distancia no se siente como una pérdida, sino como aire limpio después de un incendio. Hoy, cuando veo a Tomás concentrado en sus experimentos, curioso, libre, sin miedo, entiendo que la verdadera ruptura no ocurrió aquella noche en el restaurante de Chicago. Ocurrió dentro de mí, cuando dejé de buscar aprobación y empecé a vivir en coherencia con lo que sabía que era justo. Y si algo aprendí de todo esto, es que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando uno decide dejar de seguir reparando lo que nunca debió romperse.